Sagitario, te doy la bienvenida. Mi nombre es Marisa Sagitario. Bienvenido a este canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Vamos a ver esas energías para ti, ¿vale? En este momento que ha llegado esta lectura a tu vida. Sagitario, quédate hasta el final, porque si estás aquí es porque el universo, tus ángeles o tus ancestros, tus guías, te quieren mostrar un mensaje importante. Algo importante te quieren mostrar, ¿vale? A través de las cartas. También decirte que esta lectura es atemporal y bueno, en el momento que la estés viendo es que necesites saber ese mensaje. Vamos a ver qué te quieren mostrar. Vamos a ir sacando esas cartas, Sagitario. Empezamos viendo un poco los oráculos, ¿vale? Esos mensajes. Bueno, aquí Sagitario te dice de soltar, desapegarte. Veo aquí una energía para esta temporada donde debes de empezar a aprender a desapegarte de algo, algo de que te da nostalgia, algo que no te deja avanzar, pensamientos negativos. Te dice momento de hacer un cambio a nivel interno, conectar y empezar a confiar en ti mismo, en ti misma. Hay algo aquí que vienes llevando a arrastre, tiene que ver con, puede ser aquí sobre todo pensamientos negativos, cosas del pasado que no hemos superado y es momento de empezar a soltar. Te dice también de tomarte un tiempo, ¿vale? Finalizando esta temporada, tomarte un tiempo para conectar contigo. eh, Veo como el duelo, como que puedas sentir un duelo, una nostalgia de algo, algo que se pueda estar, sobre todo es porque veo aquí un cambio importante a nivel interno, ¿vale? Que empiezas a conectar con la luz, pero te dicen, pues te puedes estar desprendiendo en este camino de cosas importantes. Vamos a ver qué más cómo se va a estar dando, ¿vale? Esta temporada Sagitario para ti. Y empezamos en el mes de octubre. Te dice cuento de hadas, soltar lastre, desapego, superación. La carta aquí que te sale acompañando esta, el fuego, la pasión. Te dice aquí Sagitario que va a ser un buen momento octubre para hacer soltar, ¿vale? Soltar todo eso que no te favorece. Te dice, vamos a estar recuperando nuestra fuerza interior, nuestro fuego interior, nuestra voluntad. Te vas a estar liberando de algo, pero también te dicen que va a ser un buen momento para conectar con la pasión en cómo tú haces las cosas, ¿vale? No estar centrándote eh, en esto que vienes arrastrando, ¿vale? En esta negatividad. Puede ser también para algunos o algunas personas, situaciones. Hay algo de hay que desprenderse, pero tiene que ver mucho con pensamientos. También te dice que el fuego te va a estar ayudando a liberarte de esa energía negativa, de hacer como una limpieza, ¿vale? A través del fuego, purificarte a través del fuego. El mes de noviembre te dice aquí el niño azul, te dice tus sueños se hacen realidad, tu alma regresa. Y la carta de Yule, que tiene que ver con el sol, con el nacimiento del sol. Aquí noviembre va a ser un mes para ti muy positivo, te vas a estar dejando atrás esa etapa de sufrimiento del mes de octubre, de esas cargas. Veo también una energía más clara, más limpia, vas a estar conectando más con tu alma y se avecinan aquí comienzos importantes en tu vida. Empiezas a conectar contigo, ¿vale? Veo como que tu luz interior empieza a surgir. Sí, también te dice que puedas sentir cierta fragilidad, pero va a ser un mes donde te vas a sentir resplandeciente. Y como hay algo de tu interior que va a estar saliendo y eso va a ser positivo. Va a haber un cambio y hay algo que se va a estar dando que tú venías queriendo también, ¿vale? El mes de noviembre vamos a estar viendo cómo ciertas situaciones se empiezan a dar, se empiezan a lograr. El mes de diciembre, Sagitario, te sale el llanto de la naturaleza, dice el duelo por algo sagrado y Lita, la intensificación. Esto tiene que ver con el fuego aquí interno, el fuego
una energía de verano, ¿vale? Te dice que vas a estar el mes de diciembre sintiéndote un poquito apenado, con unas energías ahí de pena, de tristeza. Te dice que vamos a tener que hacer una especie de purificación también con ello, ¿vale? Puede que estemos también tomándonos un tiempo para nosotros, o que queramos tomarnos un tiempo en diciembre para nosotros, reconectar con algo del pasado, que puede ser personas o una situación que vivimos en el pasado, pero sobre todo con ese aprendizaje que te trajo, ¿vale? Va a ser importante. Sí, te dicen que va a haber cambios en el mes de diciembre, van a darse cambios que van a ser positivos. Aquí veo manifestación de ciertas cosas que se dan, que vamos a estar logrando, y también sí, para algunos o para algunas que podamos estar un poquito ahí irritantes, ¿vale? El mes de diciembre. Vamos a ver, Sagitario, qué energías debemos de prestar mucha más atención, ¿vale? En esta temporada, y qué energías, sobre todo, vamos a notar con mucha más intensidad. Le dice aquí melancolía. Bueno, Sagitario, prestar más atención a la melancolía. Te dice que podamos estar, que no le estemos prestando atención, ¿vale? En esta temporada, porque nosotros estemos en otra cosa, pero estemos como con una energía de melancolía, como ya te decía, pensamientos negativos, altibajos. Sí veo un cambio en noviembre, pero en diciembre volvemos como a reconectar con algo del pasado. Te dice que hay que hacer una transformación en un duelo que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Aquí quédate con un aprendizaje, porque más bien eso te trae algo positivo, pero sí presta atención a cómo tú te vienes sintiendo, que vienes arrastrando una energía de melancolía, de malestar. Eso va a ser importante. Sagitario, ¿qué energía vamos a estar notando con mucha más fuerza? El placer. Te dice aquí, vamos a estar buscando momentos que nos generen placer, alegría, también el disfrutar con otras personas, la música, ¿vale? Eso veo que vamos a estar notando con mucha más fuerza, que vamos a estar queriendo buscar momentos de que nos generan a nosotros sensación de bienestar, de placer, de sentirnos bien. Pero te dice, ojo, porque podamos estar, como te dije al principio, escondiendo, tapando una energía que hay que prestar atención para sanarla. Vamos a ver, Sagitario, qué mensajes tienen los arcanos para ti en esta temporada. Sagitario, si esta lectura sientes que está conectando contigo, te está ayudando, te invito a que le des un like, también que la compartas, y sobre todo, si no estás suscrito, Sagitario, que te suscribas al canal y no te olvides de darle a la campanita. Vamos a ver, Sagitario, esos arcanos. Bueno, el primer arcano, la estrella, la luna, el carro, el arcano del juicio y el papa. Aquí te dicen, Sagitario, mira, es una temporada donde si puedas estar sintiéndote con nostalgia, con falta de fe, de confianza, pierdas la esperanza, tengas dudas, miedos, pero te dicen, vamos a ir poco a poco recuperando nuestra confianza, confiando un poquito más en nosotros mismos. Te veo también que vienen momentos que, aunque te generen dudas o incertidumbre, vamos a estar viendo cómo hay cosas nuevas que se van a estar dando. Hay cosas nuevas, hay cambios. También te dicen, para algunos pueden haber traslados, sí que te vas a estar enterando de situaciones que van a ser positivas. Aquí te dicen, algo del pasado se va a estar resolviendo, algo que estaba pendiente. Va a ser necesario que pongas de tu parte, ¿vale? Que te involucres, y sobre todo dejas atrás una energía de nostalgia, pero siempre cuando tú te involucres. Te dice también que vamos a estar levantándonos de una situación donde nos sentíamos frágil, con mucha debilidad y con miedos. Te veo, Sagitario, va a haber un cambio, un renacer en una situación, trámites también que se van a estar dando, y recibes aquí una buena noticia.
en esta temporada que va a ser para ti positiva. Te dice también que vas a estar sintiéndote por fin que hay algo que se empieza a solucionar. Temas con el pasado, ¿vale? Temas con la familia, va a haber aquí un cambio y sí que te dicen, como te decía, la última temporada pueda que necesites algún tipo de apoyo, ¿vale? Aquí te dicen que lo busques porque eso te va a ayudar bastante, pero hay algo que hay que dejar atrás. Sagitario, veo aquí cambios positivos, comunicaciones importantes también y vamos a poder ejercer o hacer un cambio de dirección en cuanto a una situación que te estaba penando. Bueno, Sagitario, vamos a ver el mensaje que tienen los ángeles para ti en este momento. ¿Qué te quieren mostrar? ¿Qué mensaje quieres para Sagitario que sea importante que sepas en este momento de tus ángeles? Recuerda, Sagitario, la energía de los ángeles, hay que dejarlas, pedirles que entren a tu vida, hay que darles ese permiso. Ellos no van a entrar si tú no se lo pides, ¿vale? No tienen libre albedrío. Te dice aquí, confía. Te dice, seguir adelante no implica necesariamente confiar en uno mismo. Confiar en Dios es suficiente. Además, debes saber que Dios está siempre de tu parte y actúa a través de ti. Apóyate en nosotros si estás falto de confianza y restituiremos tu ánimo y tu fe. Pide, ¿vale? Que te ayuden a volver a confiar, que te ayuden a recuperar tu fe, pero sobre todo en ti mismo o en ti misma, Sagitario. Eso va a ser importante para empezar a ver esos cambios en tu vida. Sagitario, te doy las gracias por estar aquí. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Y sobre todo, Sagitario, déjame en los comentarios si esta lectura está conectando contigo. Me gustaría saberlo. Y bueno, darte las gracias por compartir tu tiempo conmigo. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo, Sagitario.